El 2020 ha iniciado con una gran tensión mundial a raíz del asesinato del más famoso e importante general de Irán, Qasem Soleimani, por orden directa del presidente estadounidense Donald Trump. El general iraní, que se encontraba en una visita diplomática en Irak, invitado por su primer ministro para mediar las relaciones Irán-Arabia Saudita, terminó asesinado por un ataque con drones, minutos después de pisar suelo iraquí, en un hecho que viola todas las convenciones sobre diplomacia y derecho internacional. Soleimani tuvo un papel destacado en la región, especialmente contra los actos terroristas del llamado Estado Islámico, y el atentado que ha puesto fin a su vida agudizará el conflicto que se vive en Medio Oriente, donde se juegan grandes intereses económicos y políticos mundiales. ¿Por qué Trump decidió matar a Soleimani? ¿Qué consecuencias traerá este asesinato? Sobre este tema vamos a conversar con Alberto Adriancén, analista político peruano que ha criticado duramente este accionar de Estados Unidos y en particular del presidente Donald Trump, calificando el asesinato de Soleimani como un acto terrorista. Alberto es sociólogo, ha sido parlamentario andino entre 2011 y 2016, fue asesor ad honorem de la Cancillería peruana y profesor de la Academia Diplomática. Sigue atentamente los acontecimientos políticos internacionales e integra diversos centros de investigación. Actualmente dirige la revista Quehacer. Bienvenido, Beto, a Disidentes. Qué gusto tenerte aquí para conversar de un tema que es de alta preocupación mundial. Hemos comenzado el 2020, como decíamos en la introducción, en medio pues, de una tensión muy fuerte a nivel global, de este asesinato que tú has calificado como acto terrorista del general Soleimani, iraní. ¿Qué hacía? Vamos a hacer un recuento primero. ¿Qué hacía este general iraní aterrizando en Irak, que es un país que está pues invadido desde el 2003 por Estados Unidos? Fíjate, en primer lugar, esta imagen que Irak es un país invadido, ¿sí?, como si fuera el año 2003, cuando fue invadido efectivamente por las tropas norteamericanas, inglesas y otras más. No es cierto, porque es un país que ha cambiado la correlación interna. El día domingo el Parlamento iraquí aprobó una moción que retire todas las tropas extranjeras de su territorio. Pero digamos, está con tropas norteamericanas, Así ha cambiado es. la correlación, pero es un país Invadido, tomado, digamos. invadido, pero la correlación interna ha cambiado. Okay. Si tú recuerdas las imágenes de la caída de Saddam Hussein, es un pueblo que derrumba, pues, derriba la estatua, que la democracia y todo lo demás en el mundial. En todo este tiempo lo que ha tenido es una guerra civil y un crecimiento de las fuerzas antiocupación, y un sector de ella es un sector chiita que tiene relaciones efectivamente con Irán. ¿Y ese sector está en el gobierno? No, está en el gobierno, claro que sí está en el gobierno. O sea, y por eso lo invitan a Soleimani. Claro, para que intermedie. Ten en cuenta, fíjate, Irán es un país chiita, ¿no es cierto? Y Irak es un país chiita, pero era gobernado por Hussein, que era sunita. Entonces, hay una conexión religiosa entre chiitas iraníes y chiitas iraquíes, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la resistencia que hay en Irak a la ocupación ha ido creciendo con el tiempo, y ya es un problema real, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que resolverla. Porque para mí mi idea central es que Estados Unidos no se quiere ir de Irak, no se va a ir de Irak. Además lo ha dicho varias veces Trump, ¿no? Y por lo tanto este asesinato hay que ubicarlo en ese contexto. Claro, entonces se invita. O sea, lo que ha hecho el primer ministro iraquí es que él es invitado para negociar los problemas con la fracción chiita pro-iraní de Irak, a petición de Trump. O sea, le tienen una celada. Claro, es una emboscada. Es una emboscada, eso ha hecho, es una emboscada. O sea, porque además este general Qasem Soleimani también tenía relaciones con Estados Unidos, porque tenía interés en derrotar a los talibanes, a los sectores más radicales del Islam. Además, Soleimani es una figura del Medio Oriente. Es una figura, ¿no? además viste cómo se ve el entierro, ¿no? Es gigantesco. O sea, era un reformista, si quieres tú, y un tipo muy realista en términos del manejo diplomático de iraní. O sea, era el operador de la diplomacia, digamos, iraní respecto al mundo
al mundo islámico, ¿no? Porque además estaba metido con Hezbollah en el Líbano, con Al-Qaeda, en fin, con varios sitios, ¿no? Además entiendo que Soleimani tuvo un papel muy destacado en el conflicto con Siria. Con Siria también. Intermedió para que entre a Así Rusia. es, todo, Asesoró para que el Estado Islámico, también conocido él es como uno ISIS, que derrota pues, a ISIS en parte, a ¿no? ISIS, ¿no es cierto? Entonces, era un personaje muy importante porque era el operador en la práctica. Y no previó que lo iban a en la matar. zona. Bueno, pero así es, ¿no? Digamos, fue totalmente una emboscada. Una emboscada. ¿no? Porque también, ahora que Lo mató mencionas... misiles. Con misiles que son los... El dron es el avión, el dron dispara el misil. Todo de una base en California, San Francisco. Claro, porque eran aviones no tripulados, Así ¿no? es. Digamos, son robots. Así es, son robots. Y también muere el segundo... El segundo, que es el jefe de la oposición a la ocupación en Irak. O sea, muere un importante personaje iraquí. Hay gente que dice que este personaje segundo, que es un nombre, te lo puedo decir más adelante, es tan importante en Irak como es Soleimani en Irán. O sea, realmente... El golpe ha sido muy, muy fuerte porque va contra el deseo de los iraquíes que se vaya a Estados Unidos de ese país. Y además te das cuenta y además porque Estados Unidos no puede convencer a los países firmantes del pacto nuclear que se retiren. Ayer les ha vuelto a decir, ya basta, retírense. Claro. El mensaje, ¿no? Ahora, también están, digamos, otros intereses ahí. Está Israel, Arabia Saudita, digamos que son los aliados de Estados Unidos. Arabia Saudita, digamos, controlado por la facción sunita musulmana. Tiene otro nombre. Son chiitas ultra radicales. Bueno, pero... algo así como disidentes, digamos, son una especie de disidentes. Pero son, digamos, aliados de Estados Unidos, claro, y también enemigos de Irán. Digamos, claro. ¿no es cierto? Soleimani fue a hacer una especie de mediación. Así es. Entre Irán y Arabia Saudita para bajar las tensiones, porque este general hablaba mucho de bajar las tensiones Así en Medio es. Oriente. Bueno, es que en realidad la oposición en Yemen le ha lanzado unos misiles a los pozos petroleros de Arabia Saudita, ¿no? Claro, que es una cosa pues así ultra sofisticada, o sea, no es un... Y por lo tanto ya es otro nivel de... Yemen, un país aliado más bien de Irán. Bueno, es todo un ajedrez que de repente en América Latina no vemos mucho. Y son los chiitas son los chiitas de Yemen. Bueno, ¿no? Y finalmente está el territorio de Palestina ocupado, ¿no? Que es Israel, ¿no? Ahora, pero yo creo que en parte, además todo eso se hace no solamente porque se quiere quedar en Irak, Estados Unidos, sino para defender a Israel. Porque efectivamente Soleimani era un tipo muy importante en la resistencia palestina a la ocupación judía, ¿no? Entonces, más o menos, estamos ya dibujando algunas de las razones. Así es. Por qué se mata. El petróleo, ¿no? El petróleo está a la base. Algunos también señalan que el papel de Soleimani, como estábamos comentando, frente al terrorismo en Medio Oriente, el terrorismo encarnado por Estado Islámico, también se le conoce como ISIS o como Daesh, no les gusta ese nombre, por cierto, al Estado Islámico, que tuvo en Soleimani pues un opositor brutal, ¿no? Entonces era un blanco, digamos, apetitoso para, digamos, estos sectores, a pesar de que... Para los sectores radicales del Islam. Por eso la pregunta que yo me hago, ¿por qué matas a un moderado? Pero estos sectores radicales del Islam, que es el Estado Islámico y estas facciones terroristas, están financiados, digamos, por Estados Unidos, Arabia Saudita. ¿Por qué matas al moderado, digamos, ¿no es cierto? Y no te enfrentas a los radicales, o sea, y eso avala mi tesis que se quieren quedar, digamos, ¿no? Se quieren quedar, o sea, no van a soltar Irak. Y quieren cambiar el régimen iraní, además, dicho sea de paso. Porque ya le dijo ayer Trump, tiene que cambiar, ¿no? Totalmente, a Irán. Ahora, pareciera que este hecho, que es un asesinato pues que rompe todos los cánones del derecho internacional, de la diplomacia, una emboscada a un alto funcionario estatal, digamos, va a tener no ha tenido un rechazo de la comunidad internacional como debería tenerlo, ¿no? Fíjate, para que tengas una idea, cuando hubo la invasión del año 2003 a Irak, fue calificada por Kofi Annan como ilegal, porque no tenía el apoyo ni el consentimiento de la comunidad internacional, de la ONU. Después, como tú bien sabrás, se descubrió que la tesis
las armas de destrucción masiva no existían. Ujú. Dicho de paso, una propaganda. Están dando una película que se llama Cuestión de Estado hoy día La están sí, en los justamente la cines, están dando. que es justamente sobre la participación de Estados Unidos e Inglaterra en la invasión de Irak, que es más hechos reales, ¿no? Entonces, yo sí creo que digamos, si el objetivo, uno de los objetivos básicos es quedarse en Irak luego de una invasión que después le dieron ilegalmente el Consejo de Seguridad prácticamente el dominio de todo Irak, ¿no? A Inglaterra y Estados Unidos. Ellos han tenido que hacer algo para seguirse quedando. Y esto es una de las razones. Eso es interesante porque los primeros análisis decían, esto lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Trump por cálculo electoral, porque es un... También. Ahora, para que tampoco haya el proceso que él está sufriendo o viviendo en el Parlamento norteamericano de impeachment, por una serie de otros problemas. Claro, él dice, ¿cómo me van a hacer el impeachment si estoy ahorita en Pero un fíjate, frente externo? si te das cuenta, hay una carta del general de las tropas de ocupación de Iraquí que le envía a las autoridades de Iraquí diciendo que se van a ir. Y después se ha rectificado por el Pentágono, el propio Ejecutivo norteamericano. Porque hay una serie de problemas internos entre ellos que también se dio en el caso sirio. O sea, Trump no es, también navega contra una corriente que no quiere más guerra, que está inclusive en el Pentágono, que no quiere más guerra. Bueno, también ha habido un rechazo. Y también en el Congreso y todo lo demás. Entonces, hay una serie de factores que me parecen importantes, porque yo creo que el objetivo final, digamos, de Trump, y su mensaje para mí es muy claro, es decir, ahora yo el jefe soy yo. Eso es lo que he hecho ayer. Le ha pedido a los países europeos que se retiren del pacto nuclear. Le ha pedido a Irán que cambie radicalmente y ha dicho que no se vaya de Irak. Entonces, entonces yo creo que se viene una... Y además, lo más grave para mí además es que bueno, China, Cuba, Venezuela han protestado, pero ningún país ha protestado seriamente, ¿no? Fíjate, Alemania dijo que cuando sacó su nota dijo, comparto con Estados Unidos que Irán es un país peligroso, como casi justificando el ataque al general. Entonces, ¿qué pasaría si le hacen eso a un general alemán? Bueno, pues, pero fíjate, si le han chuponeado los teléfonos a Angela Merkel, los Estados Unidos, que se descubrió hace años. Claro. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando poco a poco a que eso sea viable, posible. Bueno, hacen lo que quieren, ¿no? Son el imperio, digamos, entonces, ¿no? Es que justamente, o sea, yo creo que mi idea es que él ha dicho, yo soy el jefe del imperio. Yo soy. O sea, eso es lo que está haciendo. Y ha dicho además, tenemos las armas. Las armas, somos autosuficientes, es decir, que también es para lo interno, ¿no es cierto? O sea, para darle seguridad. Entonces, está frente a un personaje que quiere construir un nuevo orden, pero bajo su absoluto liderazgo, ¿no? Antes de entrar a las respuestas, las consecuencias, ¿cómo has visto los primeros consecuencias, no para, en términos de respuesta a Irán, sino para algunos actores, ¿no? ¿Qué significado este atentado a la interna de Estados Unidos, como en la política interna de Estados Unidos? ¿Has visto algunas reacciones ya? Bueno, el Congreso le va a poner límites a la acción del presidente en cuestiones militares, ¿no? Se está discutiendo eso. Sí va a aprobar esta semana, pero posiblemente se apruebe la siguiente. Es un campo de batalla importante, ¿no? Bueno, y ha sido rechazado por los demócratas. ¿Ha habido protestas también? Y había mucha movilización en Estados Unidos y en Europa. Porque, más en Estados Unidos, porque realmente para alguna gente dice que esta es una catástrofe, desde el punto de vista político, diplomático, ¿no? ¿Y tú crees que más bien esto puede hacer algo que perjudique la elección? Se busca todo lo contrario, pero que perjudique la elección de Trump. Bueno, hasta ahora las encuestas, digamos, te dicen que va a ganar Trump, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero ¿Y puede acelerar el impeachment o más bien...? el impeachment lo va a ganar Trump porque el Senado tiene mayoría absoluta ahí, ¿no? Y tú requieres la aprobación del Senado para que se apruebe el impeachment. Pero lo que sí me parece que esto genera más movilización pacifista, digamos, más antiguerra, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa esto para la interna de Irán, digamos? Bueno, yo creo que ahí también es poner a Irán frente a un disparadero, ¿no es cierto? Porque
o se modera, digamos, y deja que Estados Unidos haga lo que sea en la región, o toma actitudes más radicales, ¿no? Y tú decías en tu artículo publicado en La República sobre el tema que Irán pues no es Irak del 2003, ¿no? Así es, así es. ¿Te das cuenta de las multitudes que han ido al entierro del general, ¿no? Soleimani, ¿no? Sí, incluso ha habido 40 muertos por una 50, estampida, sí. ¿no? De la Además, masividad. te das cuenta de las entrevistas de la gente. Como no somos de esa cultura, ellos reclaman venganza, ¿no es cierto? Claro. A nadie se le ocurre que decir queremos venganza. Ahí es normal pedir venganza, no sé por qué, pero la gente está muy convencida de que hay que vengarse, entre comillas, del hecho mismo. Porque además es un general muy querido, ¿no? Claro, y esa venganza puede originar desde movidas militares hasta cosas de baja intensidad, claro, ataques hasta que en propio Estados Unidos. claro, activar pues un islamismo más radical todavía, ¿no es cierto? Un islamismo más Porque en radical. realidad Estados Unidos, últimamente donde se mete, genera problemas, ¿no? De Afganistán en el año 79-80, pasando por Siria, pasando por Irak, pasando por donde quiera, deja un rastro de desolación y destrucción, ¿no? Precisamente en Medio Oriente, esto que ha sucedido, para algunos, va a unificar la resistencia a Estados Unidos por parte de distintos grupos, sectores, países, sectores también dentro de países. ¿Tú cómo ves? ¿Va a haber una...? Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Pero yo creo que Estados Unidos está en una lógica de enfrentamiento mundial. Está luchando por su hegemonía mundial. Eso es lo último que estoy pensando. Viendo a Trump, ya, es cierto que las elecciones, pero él está haciendo, y ayer está diciendo, para mí es muy claro, además te das cuenta de la escenografía, ¿no? Era un tipo que salía de una luz casi parecía el Jedi, digamos, que el regreso del Jedi, digamos, a la política. Y además creo que el mismo día que estaba ordenando el asesinato del general iraní, tuvo pues una ceremonia, una litúrgica, una ceremonia con los principales líderes evangélicos. Bueno, te informo que en la Casa Blanca hay una oficina de los evangélicos, ¿eh? Que muchos presidentes de América Latina han pasado. Yo saco un artículo sobre eso en la revista ¿Qué hacer? Que son sectores bien fundamentalistas, Son además, sectores, ¿no? son Que se habla del fundamentalismo musulmán, pero ahí adentro bueno, hay ahí puedes encontrar en el Qué hacer un artículo mío sobre eso, ¿no? Y esto no se vaya a tomar como una especie de guerra santa o cruzada. Bueno, la toman, pues. Tanto el secretario de Estado como el vicepresidente Pence y Pompeo son evangélicos radicales. O sea, toman esto como una cruzada. Así es, y lo dicen además. Entonces, hay también eso, pues, es otro problema, pero tú estás frente a sectores no solamente neoconservadores, como fue el caso del 2003, sino sectores convencidos radicalmente religiosos evangélicos. O sea, y que Dios está con ellos, el Dios del Antiguo Testamento, la de la sí, guerra. Sí, además mi artículo tiene el título creo que es de Pompeo, donde dice, y ustedes verán la luz del Señor, y se lo dice a los venezolanos, cuando caiga Maduro prácticamente. O sea, bueno, eso es una frase que quiere decir como que va a venir, pues, la luz del Señor es las tropas de Los Ángeles. Yo creo que hay una creciente lógica donde confluyen corrientes, tradiciones norteamericanas, ¿no? De la doctrina Monroe hasta el estilo manifiesto, hasta el comportamiento de Roosevelt al principio del siglo XX. Todo eso se ha juntado en Trump. Tradiciones diplomáticas y además internas de Estados Unidos que han tenido políticas específicas, ¿no? Finalmente el Instituto Manifiesto lo llevó a ocupar México, ¿no? Pero parece mentira que un país, o sea, tan bien organizado como Estados Unidos, con instituciones tan sólidas y tan históricas, digamos, ha marcado la pauta para organizar muchos otros estados, tenga como que un tipo medio díscolo de presidente y él tome decisiones de este tipo, ¿no? Fíjate, en Estados Unidos aparecen personajes de ese tipo. Yo me acuerdo del año 79, cuando estaba en México, hay un institución que se llama el CIDE, que estaba pues Lucho Mayra, Insulza, Carlos Rico. ¿El CIDE? CIDE, sí. CIDE era una institución. Sí, mexicana, sí. Ya. Y ahí están Lucho Mayra, Insulza, que después era de la OEA. Sí, Insulza. Rico. Y se comenzó a hablar de la crisis del consenso norteamericano en ese momento, ¿no? ¿Te acuerdas que en los años 70 vino la inflación? Claro, la crisis del dólar. La crisis de Vietnam, la derrota de Vietnam. Y la gente comenzó a cambiar de opinión sobre la democracia americana. En ese momento aparece Reagan. Bueno, y hoy día con la pata en alto, Reagan. Claro, pero es que, claro, pero este es un poquito más allá que Reagan, ¿no? Pero también está en crisis hace tiempo Estados Unidos, ¿no?
Entonces, yo creo que, digamos, son movimientos que aparecen en momentos de mucha crisis en Estados Unidos, esta vez cargados de evangelismo, cargados de anticomunismo, o sea, que vuelven nuevamente con Bush II, porque reclutan nuevamente a los nuevos conservadores, y estamos nuevamente frente a un momento altamente conservador, en mi opinión, a nivel mundial además, ¿no? Y que justamente eso es posible. Ahora, tú hablabas de que hay que estás pensando, y creo que es bastante razonable, también de acuerdo a las tesis de Óscar Ugarteche y tal, de esta disputa del hegemón, que pierde poder, pierde la guerra comercial ante China, la guerra tecnológica ante China, militarmente también China y Rusia le hacen una equivalencia, y precisamente este atentado, ¿qué significa a nivel mundial, donde tienes actores como China, Rusia, la India y con Irán? Precisamente un dato que me estaba pasando Jorge Coronado de Costa Rica es que está pasando por alto que estaban trabajando un acuerdo para comerciar el petróleo ya no en dólares, sino en sus monedas locales, ¿no? Pero te doy cuenta que la China no quiere, en mi opinión, una guerra mundial, está en otras lógicas, ¿no es cierto? Si tú ves la lógica comercial china, que es la ruta de la seda, es una ruta terrestre, no es una ruta marítima. No quiere enfrentarse en los mares de Estados Unidos. Y la ruta de la seda pasa por ahí. Claro, pasa por arriba, ¿no es cierto? Entonces no requiere disputar el mar con Estados Unidos, que tiene sus flotas, sus submarinos y todo lo demás. Claro, no va por el Golfo Pérsico, ¿no? Claro, entonces no va por ahí, va por encima. Pasa. Pero está cerca, digamos. Claro, pero no va por el mar, ¿eh? Y tú te das cuenta que además que la China se ha dedicado a la tecnología. Desde el punto de vista tecnológico está más avanzado que Estados Unidos, ¿no? Y Rusia tampoco está en capacidades de enfrentarse a Estados Unidos. Bueno, Estados una guerra Unidos, sería brutal, ¿no? como dijo ayer Trump, él ha renovado a las Fuerzas Armadas norteamericanas, ha invertido miles de millones de dólares en renovar las Fuerzas Armadas. Y deslizó un dato de unos misiles supersónicos que le levantó la ceja al general que estaba al lado, como diciendo eso, es secreto de Estado. Así es, entonces, tú no sé si es verdad o no, pero lo que es cierto es que Trump avanza de la manera más brutal a reconquistar o a consolidar, como quieras tú, la hegemonía mundial. Si no lo puede por la vía económica, comercial, va por las armas. Claro, porque además le ha vuelto a aplicar sanciones a Irán. Fíjate, lo que define una política exterior neoconservadora es que los neocon siempre buscan el cambio de régimen político, como dice Fukuyama, ¿no es cierto? Y eso es lo que van a buscar ahora en Irán. Pero también se ha visto unas maniobras militares conjuntas. Eso también. Irán, China, Rusia en el Golfo Pérsico. Así es, justamente. O sea, también hay un dato importante que hubo maniobras militares conjuntas, como tú dices, ¿no? Qué peligro. Para tener en cuenta que el estrecho de Hormuz pasa más de un tercio del petróleo mundial y más de un tercio del gas licuado. Y yo creo que Irán tiene capacidad de bloquear el estrecho de Hormuz. Bueno, pero si hace eso, comienza la guerra. Es que está bien, pero, digamos, todo es posible. Sé que es muy difícil, pero tampoco quiero exagerar. Pero puede escalar, digamos, ¿no? Claro, entonces tú no puedes tener un mundo pues, al borde de la guerra. Bueno, es absolutamente... y te das cuenta que en América Latina nadie ha protestado. Bueno, fuera de Venezuela y fuera de Cuba. ¿No? Vamos a tocar ese tema en un ratito, pero antes de eso, y siguiendo en esta lógica geoestratégica, geopolítica, digamos, Irán ya ha tenido unas primeras respuestas, ¿no? Irán ha bombardeado... Pero les avisó que iban a bombardear, ¿no? Claro, y ha bombardeado una base norteamericana dentro de Irak, con apoyo iraquí, incluso en Yemen se ha celebrado este ataque para algunos un punto estratégico, una base estratégica, y con todo lo amenazante que fue la respuesta de Trump, que guardó unas horas de silencio, que no tuiteó en ese momento, dijo, yo no le voy a responder militarmente, sino sanciones económicas. Así es. ¿Hay un retroceso de Trump? Fíjate, ese ataque, según los iraníes, fue avisado a los norteamericanos para que saquen a sus soldados de la base. Según Irán han muerto 80 personas, según Estados Unidos no ha muerto nadie. Nadie, efectivamente.
Hay toda una guerra de información, ¿no? Porque he visto también artículos que dicen, no, Irak no es tan potente militarmente como se dice, no tiene una buena flota marítima, no tiene buenos aviones, ellos son infantería nomás. Así es, de cierta manera es cierto eso, ¿no? Pero digamos, pero una invasión, o sea, tú tienes que invadir finalmente, o sea, Irak, tú lo puedes destruir un país, pero también tienes que invadirlo. Claro. Y ahí sí, digamos, infantería. Ahora, como decía Diego Treyes, Paz, este escritor peruano en París, dice, hizo una cronología interesante, ¿no? 1, te invito para una reunión diplomática, te engaño. 2, te mato. 3, cuando tú piteas, te digo, si reaccionas ante esto, te voy a bombardear incluso tus sitios culturales. 4, te aplico sanciones económicas, ¿no? Es realmente... Es que es un matón, pues. Tú le llamaste un matón internacional a Donald Trump. Cuidado, que te están escuchando. Es un matón internacional, la verdad, pues, o sea, la verdad. Ahora tú ustedes en pura boquilla, como decimos acá, es verdad, pero que es un matón, es un matón. Si yo cada rato te digo, te voy a pegar, ¿qué es eso? Entonces, mi preocupación es que la gente, o los países, o los estados, como quieran llamar, nos estamos acostumbrando a ese tipo de vida internacional. A este disciplinamiento. Así es. Tú le has llamado disciplinamiento a lo Foucault, le llamas, ¿no? Un disciplinamiento de Estados Unidos, incluso a sus propios aliados. Así es. Sí, claro, pero ya le he dicho ayer a los europeos, ya déjense de cosas y termine con el acuerdo nuclear iraní, ¿no? Ahora, todo eso también puede tener repercusiones para Europa, ¿no? Yo soy un poco pesimista, digamos, ¿no? Yo creo que los europeos se han puesto más o menos del lado norteamericano, ¿no? Me parece. O sea, Francia, Inglaterra, Inglaterra es un aliado total. Es como diría PPK, el perrito faldero, pues digamos, Alemania, ¿no? Se ha hablado también de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Algunos dicen, no, eso no va a suceder. Bueno, China no quiere, Rusia, ahí ponen paños fríos. La propia Irán, ¿no? En sus declaraciones también a veces tienen... es posible, ¿no? Pero es imposible saber eso, ¿no? Pero lo que yo sí creo que va a haber un mayor... más zonas conflictivas, digamos, ¿no? Pero en la región, pues, por ejemplo, Israel... ¿Va a haber un enfrentamiento? Bueno, Israel es el protegido de Estados Unidos. ¿Alguien va a soltar una bomba ahí? Eso un poco lo sugirió también Israel, ¿no? Israel tiene como 80 bombas nucleares, se dice, ¿no? Irán también tiene lo suyo. Irán no tiene. Está desarrollándolo más bien, ¿no? Tú te das cuenta, los que tienen se hacen respetar más. Corea del Norte es el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces también eso te da una carrera nuclear complicada. O sea, digamos, volvemos a lo que se llama la destrucción masiva, digamos, ¿no? Claro, pero este ataque con drones también pues pondrá en alerta al presidente de Corea del Norte, al propio Maduro, a todo el mundo. O sea, cuando quieren te pueden dar vuelta, ¿no? Ahora cuando quieren te pueden dar, efectivamente. Porque te ubican por el celular además, ¿no? Por el celular. O sea, porque así lo ubicaron al general así dicen que lo han ubicado, ¿no? ¿Vieron dónde estaba su celular? Pero hace años cuando salió, ¿te acuerdas que todo el mundo, que Estados Unidos chuponía pues, a todo el mundo, a Dilma Rousseff? Ahí acabó, protestaron, pero después, nada. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y lo que se ven acá es un mayor disciplinamiento en la región, desde mi punto de vista, porque si Estados Unidos ya se plantea más en serio la lucha por la hegemonía mundial, esto va a ser rápidamente disciplinado, ¿no? ¿Te refieres a la región América Latina? Sí, claro. Claro, a Venezuela y tal. Como te decía, vamos a ir viendo en los próximos días y meses cómo se desarrolla esto. No hay, digamos... Nada positivo que sacar de esto, sino todo peligroso. Nos hemos metido en una área riesgosa a nivel global y se han puesto también en tensión todos los instrumentos del derecho internacional. Y entonces, para finalizar un poco la entrevista, dos temas. Sí. Uno que tiene que ver con los medios de comunicación. Sí. La BBC prácticamente ha comparado en sus notas el asesinato del general Soleimani con el de... ¿El archiduque? Con el archiduque que inició la Tercera Guerra. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, pero sobre todo lo ha comparado también con el asesinato o con lo que sucedió con Osama Bin Laden, como si fueran equivalentes, ¿no? Claro, los medios de comunicación creo que están jugando un mal papel. ¿Tú cómo ves? No, pero por supuesto, fíjate el caso de Venezuela. O sea, hay dos versiones absolutamente distintas, ¿no? Inclusive hay filmaciones donde Guaidó está en el Parlamento y se da cuenta que no tienen los votos y se retira.
Claro, sí, sí. Y después viene la prensa y arma todo un muñeco que tenía los votos. No sé si es verdad o no, pero los medios juegan, en general juegan un papel importante. Hablan de la muerte de Soleimani, no hablan del asesinato. Es lo ¿no? que yo dije en mi Facebook, ¿no? Claro, eso lo vi. ¿no? Claro, ¿Cómo sí. se puede hablar como si fuera una muerte así Fíjate, accidental? en política, digamos, el poder también es un poder de lenguaje, es un poder lingüístico. Si tú hablas de la muerte y el asesinato, es una forma de ver la realidad, digamos. ¿No? ¿no? Y validan esta versión de que Soleimani, que fue invitado, es como, ahora valían la versión de que más bien él se metió a terreno iraquí para organizar atentado contra No, pues claro, estadounidenses. no se fue invitado. Pero, o sea, Claro. y además se le achaca dirigir Hezbollah, que es una cosa terrorista cuando no es exactamente. No es cierto. Por ejemplo, están dando en Netflix una serie sobre Nisman, ¿no es cierto? Ahora, para terminar... Donde acusa a sí, Hezbollah. claro. Y Hezbollah no se mueve de la zona donde está. No es un movimiento que actúa por todo el mundo ¿Te como... refieres a esa serie de Netflix sobre el sobre asesinato Nisman. del fiscal Sí, Nisman sí, en claro. Argentina? Y Hezbollah no se mueve donde está. Sí, bueno, eso- Está ahí por el problema palestino. hay toda una ¿no? guerra mediática en todo caso. Claro. Para terminar, el tema de la diplomacia en América Latina. Sí ha sido penoso que, digamos, la mayoría de países del mundo y en el caso de América Latina Sí. no hayan puesto su voz de protesta. ¿Qué pasaría si le hace lo mismo a un general brasileño, argentino o peruano? O sea, simplemente tendríamos que también dejarlo pasar. Puede ser, ¿no? ¿no? Fíjate, Bolsonaro, después del atentado a Hassan Soleimani, envió un Twitter con la banderita norteamericana, rodeada de estrellas. Ese es el presidente de Brasil. ¿Qué puedes esperar de él? Igual que Trump, porque después del atentado, Trump puso en su Twitter la bandera americana. Me hace recordar cuando PPK decía pues, que América Latina es el perrito faldero en la Pero alfombra. bueno, ahora tú te das cuenta que hay todo un problema, quizás un poco saliendo del tema, ¿no? Por primera vez en la historia, que es un tema que después puedes tratarlo en tus programas, el candidato Almagro es presentado por Colombia siendo uruguayo. Es que Uruguay no lo va a presentar. Pues, ¿no? El candidato de los países del Caribe es una ecuatoriana. O sea, te das cuenta que antes, por lo normal, que un país presente a su candidato. Hoy día los candidatos son presentados por otros países, lo cual te demuestra que hay cambios de correlaciones muy, muy importantes, que algo está pasando, ¿no es cierto? O sea, Vamos a hacer un programa sobre la OEA especial, pero lo que tú estás dando cuenta pues es todo un reordenamiento de fuerzas. Claro, es que estás en pleno proceso de transición, algo que está en mi tesis, es una transición mundial, digamos. En una transición, Estados Unidos busca ser el hegemón, como se dice nuevamente, ¿no? Ahora, pero qué peligroso es no decir nada. La Cancillería peruana ¿no ha dicho algo al respecto? No he hecho nada. Entonces, Yo comenzaba mi artículo que después lo cambié, luego de escuchar a Trump el miércoles, el de ayer, el de hoy día, justamente con esa comparación, porque mientras el Grupo de Lima saca un comunicado el mismo día que suceden los hechos en Venezuela y todo lo demás, no dice nada sobre... acusan otro golpe, ¿no? El golpe de la oposición contra la Así. misma oposición. Ya, Eso pero- ya es de locos ya. Pero al mismo tiempo, sí, pero la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de Venezuela, todos son partidos de oposición, ¿no? Claro. Entonces, pero, y no decir nada sobre lo que pasa en Irak, Irán, o sea, que me parece que entonces caminamos a una especie de complicidades, ¿no? O sea, yo sé que la diplomacia tiene mucho, pues, de sutilezas, ¿no? De simulaciones, ¿no? Pero no puedes tener, pues, un ámbito de hipocresía tan grande, ¿no? Pero ¿es el fin de la diplomacia? Formal me parece que sí, ¿no? Y tú la ves en las películas, ¿no? En House of Cards, la política cada vez más aparece como una especie de acto cínico, digamos, o como lo ves en Cuestión de Estado, bueno, pues, que nada que verla, pero cada vez aparece como es, digamos, ¿no? Porque así es la política. Bueno, Beto, yo te agradezco mucho estas primeras impresiones. Igual estos hechos están en pleno desarrollo y mientras hablamos acá, bueno, deben estar pasando muchas cosas en el Medio Oriente y esperemos por el bien de la humanidad que esto llegue a un puerto pacífico, ¿no? Hay que ver, pues, hay que ver qué es su Twitter, Trump, ¿no? Porque ha vuelto a decir cosas malas. Sí, hoy día volvió a tuitear, a pesar de que ayer dijo Sí. que no van a responder militarmente, parece que hoy Es que día... tú no sabes si hablan en serio o hablan En broma. en broma.
Bueno, Beto, muchísimas No, gracias. a ti por la invitación. Y esperemos conversar nuevamente. No, gracias a ti.